enfermedades son las que le afectan. En primer lugar, rapidito, sabemos que la glándula tiene dos lóbulos y una pirámide. Esta pirámide no es constante, no en todos los pacientes se presenta. Creo que el 60%, 70% existe la pirámide de la Lowell. Está en íntima relación, por supuesto, con el cartílago tiroides, de modo que el cartílago tiroides en el hombre llamado manzana Adán va a ser nuestra relación principal para encontrar delante de la tráquea, acá están los anillos traqueales, la glándula tiroides. Seguramente que en semiología habrán visto las dos maniobras más importantes que se hace para la palpación de la glándula tiroides. La maniobra de Lahey, que es por delante, y la maniobra de Decker-Vine, que es la que más se utiliza, tomándole por detrás, desde atrás a la paciente con las dos manos. Su relación con las arterias, con las venas y con el nervio recurrente, que es muy importante. Okay. Junior. Bueno, ok. Entonces, glándula tiroides, dos lóbulos, una pirámide en íntima relación con el cartílago tiroides o manzana Adán y por detrás los anillos traqueales y el cartílago cricoides, que está por debajo del cartílago tiroides, irrigado por la arteria tiroidea superior, tiroidea inferior, que son muy importantes para reconocer en el acto quirúrgico, porque en el acto quirúrgico se van a ligar estas dos arterias, la tiroidea superior y la tiroidea inferior. Y otra vez una foto de la conformación de la glándula tiroides. Bueno, ¿qué es lo que hace la glándula tiroides? ¿Cuáles son las funciones? Acelera o retrasa el metabolismo de acuerdo a la cantidad de hormonas que circule por nuestra sangre, aumenta o disminuye el pulso, de ahí que uno de los síntomas principales en un hipertiroidismo es la taquicardia. Mejora la absorción del tubo digestivo, de ahí que de ahí el mal funcionamiento de la glándula tiroides también puede producir alteraciones en el tubo digestivo, diarreas, náuseas, a veces vómitos, etc. Actúa sobre la contractilidad muscular, de modo que los pacientes con hipertiroidismo pueden tener contracciones finas, espasticidad, etcétera, etcétera. Y por último, controla la temperatura. Por eso que los pacientes con hipertiroidismo suelen tener intolerancia al calor. Entonces, esas son las 5 funciones más importantes de la glándula tiroides. Entonces, metabolismo, pulso, tubo digestivo, contractilidad muscular y temperatura. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes? El bocio, que es solamente el crecimiento de la glándula tiroides. El bocio no significa que sea cáncer, no significa que siempre tenga que tener hipertiroidismo o hipotiroidismo. El bocio es solamente el crecimiento de la glándula tiroides y nada más que eso. Después, por supuesto, el aumento de la glándula tiroides puede tener el paciente hipo o hipertiroidismo y en algunos casos cáncer o tiroiditis. Entre estas, la más frecuente, por supuesto, es la presencia del hipertiroidismo y, en segundo lugar, el cáncer. La tiroiditis es una patología no muy frecuente. Se ve generalmente en mujeres a partir después de un cuadro gripal y es una inflamación que produce un hipertiroidismo transitorio, taquicardia, dolor en el cuello y la clásica
tiroiditis de Hashimoto, que es autoinmune. Bueno, ¿cuáles son los motivos de consulta? Dolor, tumor cervical, palpitaciones, intolerancia al calor, trastornos cardiovasculares, trastorno digestivo, como dijimos, puede tener el paciente o la paciente diarreas, alternancias, etc. Y también trastornos ginecológicos. En algunas mujeres puede haber amenorrea, polimenorragia, hipermenorrea, etcétera, etcétera. Luego la disfagia, dificultad para deglutir, exostalmos y trastornos respiratorios. Cuando el bocio o el tumor tiroideo es muy grande, a veces puede producir disnea. Incluso en algunos casos hay pacientes que llegan a la urgencia con cianosis porque el tumor es tan grande que va comprimiendo la tráquea, sobre todo en los casos de cáncer de tiroides. También edema de miembros en pacientes con hipotiroidismo, obesidad y polifagia. La polifagia es el aumento de... el paciente tiene ganas de comer, come, pero no sube de peso en el hipertiroidismo. La polifagia, entonces, paciente que come mucho, pero no sube de peso. Entonces, aquí tienen todos los motivos de consulta que puede tener un paciente con patología tiroidea. Ya llegó. Espera un ratito, vamos a ver qué puedo hacer acá. Ahí está. Bueno, de lujo. Entonces, una foto de una paciente con un tumor enorme de crecimiento aparentemente difuso, multinodular, como se ve ahí. Generalmente este tipo de pacientes pueden consultar por dificultad para deglutir, por el tamaño tan intenso, tan grande del tumor, porque le comprime el esófago, y también en algunos casos refieren no poder dormir por no poder respirar. No se pueden acostar, tienen que dormir sentados por la disnea que le produce la tumoración y la compresión de la tráquea. Por supuesto, esto ya es muy fácil, el exostalmo bilateral que se suele ver en los pacientes con enfermedad de Graves-Bassett. Bueno, los estudios que se piden, siempre empezar primero la rutina laboratorial, hemograma, glicemia o la creatinina, tipificación, proteinograma, etcétera, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se puede encontrar en un hemograma común y corriente? En los casos de pacientes con cáncer de tiroides, por ejemplo, podemos encontrar una anemia, podemos encontrar una hipoproteinemia y eso. Después, el dosaje de T3 y T4, que son las hormonas tiroideas, suelen estar aumentados en el hipertiroidismo y la TSH suele estar disminuida. Sí, eso hay que recordar bien. En el hipertiroidismo las T3 y T4 están aumentados, pero la TSH está disminuida. ¿Cuál es la función de la TSH o la hormona estimulante de la glándula tiroides? A ver, ¿quién me puede decir cuál es la función de la TSH? Guillermo, ¿te acuerdas de la función de la TSH? Así mismo como su nombre indica, tiroide estimulante de la hormona, ¿verdad? O sea, está al revés nomás en inglés, TSH. Hormona estimulante de la tiroides. Como su nombre indica, es la encargada de estimular al órgano para que produzca el T3 y T4. Pero en un hipertiroidismo, está lo ya aumentado el T3 y T4, entonces la TSH debe disminuir, o si no, va a seguir aumentando la producción de T3 y T4. Por supuesto, el regulador de la T3 y T4. Exactamente, muy bien. La hormona reguladora de la T3 y de la T4. Muy bien. El electrocardiograma nunca puede faltar porque los pacientes, sobre todo los pacientes con enfermedad de Plummer, que
suelen tener más afección cardíaca que los pacientes con Graves' Bassett. Ecocardiografía, pacientes que se van a operar, por ejemplo, no puede faltar una ecocardiografía porque, sobre todo, como ya dijimos, la enfermedad Plummer suele atacar más el corazón, produciendo incluso muchas veces arritmia, y en algunos casos los pacientes pueden consultar y quedarse internados por una insuficiencia cardíaca, por un hipertiroidismo o por enfermedad de Plummer, que suele verse en pacientes de más edad de 60 años. Los nódulos suelen ser únicos o múltiples. El crecimiento no es difuso como en el Graves' Bassett. Placa de tórax, fundamental para descartar la presencia de otros nódulos o de, por ejemplo, de un bocio endotorácico, de una prolongación del bocio, y ver si hay metástasis en los casos de cáncer de tiroides, por ejemplo. La ecografía sirve más bien para saber si el bocio, si el tumor tiroideo es quístico o si es sólido. Si es quístico, nos quedamos más tranquilitos. Si es sólido, nos quedamos preocupados porque tenemos que hacerle una punción de ese nódulo frío o sólido para ver si hay células neoplásicas. Y la punción, como ya dijimos, que es fundamental en los casos de que la ecografía nos muestre que sea un nódulo sólido o llamado también nódulo frío. Entonces, estos son los estudios que hay que pedir: T3, electro, ecocardio, placa, ecografía y la punción si hace falta, a no ser que estemos seguros que se trata de un hipertiroidismo o enfermedad de Graves' Bassett o Plummer, en donde no se debe hacer punción por la irrigación abundante que tienen estos pacientes. Solo voy a mostrarles una placa de tórax donde se ve aquí una prolongación del bocio, un bocio endotorácico, con una prolongación endotorácica acá, y estos aparentemente parecen que son metástasis, pero no tendría por qué haber en un bocio. Probablemente esto sea un cáncer ya con una invasión hacia el mediastino. Bueno, una fotografía de una ecografía de la glándula tiroides, donde nos muestran los dos lóbulos, el istmo, que está unido en la parte media, y las medidas de estos lóbulos, que están evidentemente muy aumentados de tamaño, pero es un crecimiento difuso. En ambos lados o en toda la glándula crece por igual. A eso se le llama crecimiento difuso. Bueno, aquí solamente para mostrar que la punción es un método de estudio para ver si hay o no células neoplásicas. Esto se aspira y se pone en un frasco de vidrio, y eso se lleva al microscopio para ver si hay o no células neoplásicas. Profe, la punción se hace bajo anestesia. Con anestesia local nomás se hace eso. Ahí en el paciente en una camilla, siempre es importante pedir la colaboración de un ecografista cuando el nódulo es muy pequeño. Pero cuando el nódulo es grande, es palpable, etcétera, no hace falta que esté el ecografista. Solo basta con palpar el tumor y punzar sobre dicha tumoración. Doutor, Sí. e la punção de agulha fina, se se pide punção de agulha fina, é necessário também que se pide CEA ou não é necessário CEA em este caso? Já que punção de agulha fina é também um marcador de malignidade. No, generalmente, cuando uno sospecha un neo de donde sea, es importante pedir el CEA, el antígeno carcinoma embrionario, porque ustedes saben que la presencia de células neoplásicas producen aumento de esas proteínas que nos marcan que hay un cáncer en algún lugar. Se puede pedir también el CEA en estos casos, sobre todo cuando sospechamos que es maligno. Y Perfecto. hacer una punción igual no hay ningún problema. Ok. Bueno, entonces dimos un pantallazo de la anatomía de la glándula tiroides, de la fisiología
de qué estudios se deben pedir. Y ahora entonces vamos a mirar un poquito rápidamente un caso clínico. Yo les voy a leer y por último, para aprovechar la noche, vamos a hablar del tratamiento. Bueno, un paciente de 42 años, varón, que consulta por una tumoración en la región infrahioidea. Los datos son aportados por el paciente. Refiere la aparición de una tumoración en la región infrahioidea de 5 meses de evolución, de crecimiento lento, indoloro. 4 meses antes se percata de la protrusión del globo ocular, es decir, tumor y exoftalmos. Faltaría ahí decir que es bilateral. Hace 2 meses el paciente presenta nerviosismo, insomnio, irritabilidad fácil y palpitaciones. Palpitaciones son las sensaciones que uno, valga la redundancia, siente que el corazón está latiendo en el tórax. Esas son las palpitaciones y son típicas en pacientes que están con taquicardia, con a veces con insomnio porque no puede dormir de esas palpitaciones, irritabilidad fácil e intolerancia al calor. Consultó en un centro de salud, le indicaron sedantes porque la mayoría de los pacientes que consultan por irritabilidad fácil llegan nerviosos, algunos lloran, etcétera. A veces se confunden con esos cuadros de distonía neurovegetativa. Por eso que siempre se le da sedantes al comienzo, que es una indicación luego de ese medicamento para pacientes con hipertiroidismo, porque son pacientes muy nerviosos. Bien, antecedente remoto, por supuesto no tiene cuadro similar anterior, no es diabético, no es asmático, no tiene nada en personales, padre vivo, operado de bocio, no otras patologías, madre viva, aparentemente sana. Aquí tenemos solamente un antecedente que el padre también ha tenido bocio. No sabemos, el bocio puede ser, como les dije, solamente una tumoración, agrandamiento de la glándula. Eso puede ser, se llama eutiroideo, eu es normal, o sea, normofuncionante, eutiroideo cuando no hay hiper ni hipotiroidismo, ¿entienden? Entonces puede ser hipotiroidismo, eutiroideo o hipertiroidismo, ¿sí? Hipertiroidismo, aumento de la hormona. Hipotiroidismo, disminución de la hormona. Y EU es normal. Eutiroideo se le llama a esos pacientes. Bueno, Profesor, sí. disculpa, ¿cuáles son los valores que usted maneja para T3, T4 y TSH? Vamos a llegar a eso acá en el laboratorio antes del examen, ¿sí? Antes del tratamiento quirúrgico. ¿Sí? Sí, bueno, Entonces, hábitos fisiológicos normales, defecatorios, no hay rectorragia, 4 deposiciones a la semana, dice, refiere diarrea ocasionalmente. Entonces, acá ya aparece una sintomatología gastrointestinal, diarreas ocasionalmente, que produce también el hipertiroidismo. Urinarios normales, fumador de una cajetilla de cigarrillos por día y no toma bebidas alcohólicas. Entonces, acá, aparte del exoftalmio, del nerviosismo, de la tumoración en región infrahioidea, también tiene diarrea ocasionalmente. Y algo que podemos agregar es que el factor de ser fumador también aumenta muchísimo el nerviosismo. El cigarrillo en forma crónica produce luego también algunas contracciones finas. Entonces, todo esto juega un papel importante en los síntomas. En el cuello, a la inspección. Bueno, sabemos que para hacer un examen físico de la glándula tiroides, tenemos que hacer, así como el abdomen, una inspección, una palpación
La percusión, lo que no se suele hacer, no tiene sentido. Y la auscultación. ¿Y qué es lo que tenemos que anotar en nuestra historia clínica? ¿Qué es lo que vemos en la región infraoidea? ¿Cuánto mide eso que estamos viendo, ese crecimiento de esa glándula? Dice 12/8. Dibuja prácticamente toda la glándula porque es de crecimiento difuso. Toda la glándula está por igual aumentado, pero sin signos inflamatorios de la piel que le recubre, y se mueve con la deglución. Eso es patognomónico o categórico que se trata de una glándula tiroides. Para diferenciar un poco de algunas adenopatías que puede haber en el cuello o del famoso quiste tirogloso que a veces puede confundir con la glándula tiroides. Y dice, sin signos inflamatorios de la piel que lo recubre. ¿Por qué? Porque en la tiroiditis puede haber una piel rosada, una piel rojiza, con temperatura aumentada, y indicándonos un proceso inflamatorio que es lo que se ve en la tiroiditis. A la palpación dice una tumoración sólida de 12/9 que se mueve con la deglución, es indolora y presenta frémito. Tiene superficie lisa. Frémito es cuando uno palpa con la maniobra de Deckerbein que se hace por detrás del paciente, se pone las manos así y siente como un ronroneo del gato, ¿sí? ¿Por qué? Porque es tanta la circulación por minuto o por segundo que hace que la corriente sanguínea pueda sentirse debajo de los dedos. Y ese es el frémito. Es como no sé, alguna vez van a palpar por ejemplo, una fístula arteriovenosa y van a sentir lo que es un frémito. Se siente como el ronroneo de un gato. Y nos está indicando que hay una impresionante circulación aumentada. Y a la auscultación se ausculta soplo sobre dicha tumoración. Por eso entonces que en el cuello hay que hacer inspección, hay que palpar y hay que auscultar. En este caso, en algunos pacientes puede auscultarse soplo por el aumento de la circulación, por esa taquicardia que presenta el paciente. Aspecto general, signos vitales, CPA 130/70, pulso 114, frecuencia respiratoria 20, temperatura 37,6. Y como un resumen, paciente joven, masculino, lúcido, colaborador, ubicado en tiempo-espacio, normosómico, delgado. Esto todo repetimos en semiología quirúrgica, donde llama la atención la protrusión del globo ocular en forma bilateral. No está escrito, en forma bilateral. Y una tumoración en la región infraoidea, del cual ya hablamos cuánto mide todo eso. Impresiona ser portador de una patología crónica. ¿Por qué? Porque ya tiene más de 5 a 6 meses de evolución. Por supuesto, sí o sí tenemos que hacer una semiología respiratoria, auscultar si no hay sibilancias o lo que sea. Y ni qué decir del aparato circulatorio, tenemos que saber cuánto tiene de pulso, cómo está el pulso con relación al corazón, si se auscultan soplos también en el corazón o no. Y en este caso el resto del examen físico dice normales. Entonces, otra vez resumen, varón de 30 y algo de años con un cuadro de 5 meses de evolución de crecimiento tumoral en la región infraoidea, exoftalmos, palpitaciones, nerviosismo, irritabilidad, tratado con sedantes, diazepam. Al examen físico se constata dicha tumoración que asciende y desciende con la dilución. Diagnóstico es demasiado fácil. ¿Cuál de ellos entonces ponemos como diagnóstico en nuestra historia clínica? Enfermedad de Graves-Basedow. Enfermedad de Graves-Basedow. Y las diferencias son con relación a la de Plummer. La enfermedad de Graves-Basedow se ve más bien en jóvenes entre 25 a 50 años.
el crecimiento de la glándula es difusa, o sea, crece por igual en toda la glándula. El exoftalmo suele ser bilateral y los síntomas de esto que ya estamos viendo acá. Sin embargo, en la enfermedad de Plummer, que es otro tipo de hipertiroidismo, se ve en pacientes generalmente por encima de los 55 años, un poquitito más en el sexo femenino. Generalmente el exoftalmo es solamente un lado, unilateral. El crecimiento de la glándula tiroides puede ser solo de un lóbulo o puede ser un solo nódulo. ¿Entienden la diferencia? La edad, el exoftalmo y el crecimiento de la glándula tiroides. ¿Y qué importancia tiene eso? Tiene muchísima importancia en cuanto al tratamiento. Y aparte de eso, el Plummer, la enfermedad de Plummer, ataca más bien el área cardíaca. Los pacientes suelen tener arritmias, suelen tener incluso internaciones, como por ejemplo por una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Tienen ortopnea, no se pueden acostar, y esas son las diferencias con la enfermedad de Plummer. Sí. No sé, realmente no sé, nunca leí, nunca encontré tampoco esa explicación. Lo único que sé que en el exoftalmo se producen para empujar hacia adelante el globo ocular. Detrás del globo ocular, como hay un tejido adiposo, ahí hay depósitos de polimerasa, un montón de sustancias que hace que el globo ocular protruya, ¿sí? Por depósito de sustancias detrás del globo ocular. Y eso hace que ocupe ese espacio y vaya empujando hacia adelante al globo ocular. Pero no sé Profe, por qué un no, lado no estaría nomás. relacionado, profe, con el trastorno vascular, porque el exoftalmo unilateral ocurre por trastornos vasculares o por infecciones. Puede ser por trastornos vasculares, pero infecciones, generalmente en el hipertiroidismo no hay ningún tipo de infección. Sí en la tiroiditis, después de un cuadro, por ejemplo, viral, que se puede ver. Y en la tiroiditis Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune por este, antígeno anticuerpo. Bueno. Entonces, diagnósticos diferenciales, ya hablamos del Plummer y la diferencia con el Graves báseo. Y no olviden entonces estas cuatro diferencias: la forma de presentación de la glándula tiroides, el crecimiento, el globo ocular, un lado nomás en uno y en otro bilateral. El trastorno cardiovascular es más importante en el Plummer. Y había cuatro: exoftalmo bilateral y unilateral. La edad. Edema pré-tibial, doutor, em Edema Graves pretibial. básido. Edema pretibial, muy bien. Y la edad. Graves básido se ve más en jóvenes y el Plummer se ve más en pacientes por encima de 55 años E, aproximadamente. e também o que se pode diferenciar em los dois, eu creio que pode ser quanto ao nódulo, que Graves básido é um nódulo frio, quanto Plumer é um nódulo caliente. Ou seja, Graves básido é mais para câncer, para a paciente ter um câncer, y Plumer no se trata de un cáncer. Claro, no, yo creo que es al revés. La gammagrafía, ¿qué es lo que se hace en la gammagrafía? Se inyecta yodo y ese yodo se absorbe Sí. y se ve los nódulos calientes en el Graves básido. Y en el Plummer, como es un solo nódulo, ahí se sospecha que puede ser un cáncer. En esos casos sí puede llegar a hacerse la punción bajo pantalla ecográfica.
la gammagrafía. Entonces, absorbe mucho yodo en el Graves ácido y en el otro, como es un solo nódulo, ahí se puede sospechar de cáncer. Verdade. Eu Y sobre, leí ao revés aqui minhas anotações. mira un poco bien la gammagrafía en Graves ácido. Hay una alta avidez por el yodo. Bueno, esto es solamente para mirar que es un exoftalmos. La ecografía, que es fundamental para ver si es un tumor sólido o un tumor quístico. Cuando es un tumor quístico nos quedamos más tranquilitos, pero cuando es un tumor sólido nos preocupamos porque debemos hacerle una punción para ver qué tipo de celularidad tiene ese nódulo. Esta es la gammagrafía. Bueno, ahora vamos a ver un poquitito, bueno, cómo se trata. Bueno, entonces, de esto ya hablamos. Los pacientes con hipertiroidismo deben hacerse todos estos estudios, laboratorio, ecografía, RX. ¿Para qué se hace una radiografía de cuello? Puede ser una pregunta interesante en el examen, por ejemplo. En la otra diapositiva no puse esto, pero ahora sí, en esta sí, para recordar un poco que la radiografía del cuello es muy importante para ver, sobre todo en los casos de un bocio muy aumentado de tamaño exageradamente, o en los casos de tratarse de un cáncer, por ejemplo. Pero nuestro tema ahora no es cáncer, entonces la radiografía de cuello se hace para ver si hay o no desviación de la tráquea por ese bocio, por esa tumoración de la glándula. E para buscar uma invasão de mediastino também, doutor, verdade? Sí, claro, para eso se hace la radiografía y la radiografía de tórax y del cuello también. Ahora, cuando sospechamos, en este caso no porque se trata de un hipertiroidismo, vamos a decir común y corriente por todos los síntomas que tiene, en este caso no hace falta hacer nada de tomografía ni de resonancia magnética porque es evidente que es un caso de hipertiroidismo. Pero cuando pensamos, sospechamos que es un cáncer, en ese caso sí debemos hacer una tomografía de tórax y de cuello para ver si hay invasión de ganglios en el cuello o alguna metástasis en el tórax. Muy bien, entonces electrocardiograma y ecocardio que ya dijimos hace rato la importancia que tiene en este tipo de pacientes porque tienen arritmias y los pacientes con arritmia deben ser tratados primero con antiarrítmico y otras drogas de las cuales vamos a hablar un ratito ahora. Entonces, laboratorio, ecografía, RX, de cuello también, electro. Y por último, me olvidé de poner acá, algunas veces los pacientes con hipertiroidismo o con bocio pueden consultar también por disfonía. ¿Sí? Entonces, ¿qué estudio se pide? Se pide un estudio de las cuerdas vocales para ver cómo está. Si están bien, están con movimientos normales al hablar, etcétera, para que después en el postoperatorio ya sepamos que ese paciente ya estaba con un toque de las cuerdas vocales. Por ejemplo, si se trata de un cáncer sobre todo, porque cuando hay invasión del cáncer a los nervios, al recurrente sobre todo, hay ya una parálisis de las cuerdas vocales en algunos casos. Entonces, para eso, sobre todo en pacientes con cáncer de tiroides. Bueno,
Glóbulos rojos, en este caso vamos a hablar de este paciente, 4.500.000, todo normal, hemoglobina normal, no hay ninguna una anemia que no tiene tanta importancia, glicemia, urea, creatinina normal, tiempo de protrombina normal, 74%, es normal de 70 a 100, plaquetas 175.000, normal, por supuesto, sí o sí, en una cirugía de tiroides tenemos que tener sangre disponible en el banco de sangre, porque es una cirugía que en algunos casos sangra y necesitamos reponer esa sangre en el quirófano. Ni un paciente que se va a operar de tiroides no le puede faltar sangre en el banco de sangre porque a veces se necesita. Tiroxina, en este caso dice T3 220 nanogramos por 100 mililitros, T4 32 microgramos por 100 mililitros y la TSH2 unidades internacionales por mililitro. Yo no recuerdo bien los datos normales, creo que era hasta 60 T3 y 45 o algo así la T4. Si ustedes se acuerdan cuánto o anotaron algo en la clase, me dicen por favor, pues realmente no recuerdo exactamente, pero esto está muy aumentado, 220 y 32, y la TSH muy disminuido. La TSH creo que, no sé si es 12 a 20, no recuerdo muy bien. ¿No tienen anotado ustedes, por si acaso? Yo no recuerdo, sinceramente. Profe, acá yo tengo un laboratorio, dice T3, dice de 0,69 a 2,5 nanogramos ml. Ah, ok. Está entonces casi más de 100 veces aumentado. 0,1. FT4 dice de 8,9 a 17,2. Perfecto. ¿En qué rango está ese? ¿En qué medición? ¿Microgramo o no dice ahí? PGML dice, PGML. PGML dice. Picogramos. Ok, ok. Ya. Bueno, la mayoría actualmente de los laboratorios ya envían con los datos normales y anormales. Por supuesto que tenemos que saber estos datos, porque nos pueden preguntar en el examen y por lo menos tenemos que saber esto. Sobre todo, por supuesto, los más importantes, los más grandes datos laboratoriales. Bueno, ¿y la TSH no tenés? Sí, hasta 4,5. Hasta 4, perfecto. Entonces acá tiene 2, que está también disminuido entonces. Bueno, orina, simple, no hay nada de importancia. Esto se hace solamente para la orina, simple en este caso, para evitar operar un paciente, por ejemplo, con infección urinaria, porque no tiene nada que ver una cosa con otra. La glándula tiroides con las vías urinarias. Bueno, la ecografía tiroidea, dijimos que tiene un nódulo difuso, o sea, un aumento difuso, 14/9, imágenes de contenido líquido pequeñas y no hay adenopatías. Eso es importante porque no pensamos luego clínicamente que se trate de un cáncer, pero el ecografista siempre debe avisar que no hay adenopatías. La placa de tórax y cuello sin particularidades, es decir, no hay desviación de la tráquea. El electro normal, excepto que el pulso está muy aumentado, pero aparentemente no hay arritmias. Hay taquicardia, pero no hay arritmia. Y la eco no hay agrandamientos ventriculares y tiene una buena fracción de eyección, ¿sí? Se contrae bien. ¿Cuál es el tratamiento médico del hipertiroidismo? Siempre se empieza primero un tiempito con el tratamiento médico para hasta estabilizar al paciente. Estabilizar significa que el paciente mejore clínicamente, que tenga menos contracciones, menos contracciones involuntarias, finas, que tenga menos nerviosismo, que mejore la diarrea. Lo que no baja generalmente con el tratamiento médico es el exoftalmo
y por supuesto también el tumor, el bocio. Eso no baja con los medicamentos. Mejora un poquito, el paciente está más tranquilo. Los pacientes deben estar en un ambiente de mucha tranquilidad, no les gusta mucho el sol, deben estar a la noche durmiendo tranquilamente, entonces se usan drogas antitiroideas, en este caso el propiltiuracilo, 300 a 400 miligramos por día en 3 tomas, ¿sí? En 3 tomas. Después, ya dijimos, un ambiente tranquilo, en ese caso siempre se usa este tipo de sedantes, de benzodiazepinas, uno a la noche, uno a la mañana, no hay ningún problema, y antiarrítmicos según necesidad. Generalmente los que usan mucho antiarrítmicos son los pacientes con enfermedad de Plummer, que tiene muchísima acción sobre la parte cardíaca. Y los beta bloqueantes, cuya función es la de... ¿Alguien se acuerda qué produce los beta bloqueantes? También se usa para la hipertensión. También se usa para la hipertensión. Pero en este caso, ¿para qué se usa? Disminuyen el pulso, mejoran las palpitaciones, entonces la taquicardia disminuye y se puede dar hasta 120 miligramos por día. Generalmente vienen en comprimidos de 20 a 40 miligramos y entonces eso se le da cada 4 horas porque el propanolol tiene una vida útil más o menos de 4 a 6 horas. Entonces se le da cada 4 o cada 6 horas hasta 120 miligramos por día. Entonces ese es el tratamiento médico de entrada que hay que darle a un paciente con hipertiroidismo Graves Bassett. Profe, ¿y ¿Sí? por cuánto tiempo se le da el propiltiuracilo? ¿Por cuántos días? Ese generalmente se da por 15 a 2 a 3 semanas generalmente hasta que mejore. El propiltiuracilo tiene la capacidad de disminuir la circulación de la glándula, ¿sí? Disminuye y se vuelve un poquito, mejora el tamaño, disminuye un poquito el tamaño de la glándula porque mejora la circulación también. Es una droga antitiroidea, actúa en contra de las hormonas tiroideas. El mecanismo de acción exactamente no te puedo decir, pero deja que la droga antitiroidea actúe. Entonces la T3 y T4 no pueden, combaten en el mecanismo de acción y produce Profe, disminución de la profe, y de la taquicardia también. profe, ¿y se inicia siempre con 300 miligramos o se Esto puede? es lo que recomiendan los endocrinólogos, entre 300 y 400 miligramos por día, en 3 tomas. El propiltiuracilo viene por 100 miligramos en venta. Y no importa, más bien, no importa o sea, se toma en cuenta el peso del paciente o, por ejemplo, la cantidad de aumento, de elevación que tiene la hormona, No, o no, es no. una medida estándar. Es una medida estándar, Creo que el cálculo es de 40 miligramos por kilo peso. Si un paciente de 70 kilos, 280 miligramos aproximadamente. 40 a 50 miligramos por kilo peso. Y se da hasta 400 miligramos. Eso es lo que Gracias, profe. siempre indicamos. Entonces, propiltiuracilo, ambiente tranquilo, sedantes, antiarrítmicos si hace falta y beta bloqueantes. Lo que usted tiene que recordar entonces, beta bloqueantes, propiltiuracilo y algún tranquilizante para la noche. Bueno, una vez que el paciente mejore clínicamente esos síntomas que dijimos y
baje el pulso menos de 100, ahí recién el paciente se puede operar. Sobre todo el Graves Basedow. Sobre todo el Graves Basedow. ¿Y para qué se usa el Lugol? El Lugol es una gotita que se da, así como dice ahí, 3 a 5 gotas al día por 7 días antes de la cirugía. La función del Lugol es la de actúan sobre también actúa sobre la circulación y disminuye un poco también el tamaño de la glándula y hace que la cirugía sea menos sangrante. Hace que la cirugía sea menos sangrante. Y ahí repetimos la tableta bloqueante, diazepam, debe desaparecer el tril, eso que palpamos, el ronroneo del gato que les dije, eso debe desaparecer, lo cual nos está indicando que ese pulso ya está mejorando y también esa circulación tan aumentada que tiene el paciente está mejorando. Imagínense entrar a operar a un paciente con hipertiroidismo, con esa circulación, con ese pulso de 120, 112, etc. Eso es no sé, un sangrado impresionante va a ocurrir durante la cirugía si nosotros queremos entrar a operar sin preparar al paciente. Entonces, Lugol, beta bloqueante ya dijimos, debe desaparecer el tril y debe de tener por lo menos de 100 latidos por minuto para operarse. Esto no significa que nosotros le vamos a internar al paciente hasta que eso mejore. No, se va a su casa, se le indica todo que tiene que estar en un ambiente tranquilo, bla, bla, bla. Y luego viene para su control por lo menos una vez por semana hasta mejorar todos sus síntomas y entrar a la cirugía. El día antes de la cirugía, nada por vía oral. Por supuesto, el suero una hora antes. Antibióticos, se usa la cefazolina, como siempre, para evitar la infección del sitio operatorio y de la piel. Se puede hacer también la cefazolina durante la inducción anestésica, es decir, en quirófano ya. Y la anestesia, por supuesto, es siempre general, hasta ahora por lo menos. Y la incisión, ustedes ya saben que el mismo nombre tiene la incisión del cuello que la incisión para colecistectomía en la región subcostal derecha, la incisión de Kocher. Se hace una tiroidotomía, algunos dicen hay que hacer total y otros dicen hay que hacer subtotal, es decir, dejar un poquito de más o menos 5 a 10 gramos de la glándula para evitar el hipotiroidismo. Así hacíamos. Yo no sé, el profesor que les dijo, seguramente que les dijo que hay que hacer tiroidotomía total para que nunca más vuelva a tener síntomas de hipertiroidismo. ¿Alguien se acuerda? Si es que ya hablaron de esto con el profe, del tratamiento. Total, perfecto. Entonces, total. Algunos dicen que conviene hacer su total porque evita el hipotiroidismo. Y dicen algunos que también evita que en la cirugía total puede, con la extirpación de la glándula tiroides, también extirpar las glándulas paratiroides, que están muy juntos, como dos pequeños nodulitos, que son 4, arriba 2 y abajo 2, las glándulas paratiroides, cuya función fundamental es la de el metabolismo del calcio. Bueno, entonces la respuesta va a ser ahora tiroidotomía total. Y muy bien. Siempre eso es una discusión en todos los cursos, en todos los congresos, en casos de tratamiento de hipertiroidismo. Bueno, ¿cuáles son las complicaciones durante la cirugía? Por supuesto, ya dijimos las hemorragias, la lesión del nervio recurrente, la extirpación accidental de las glándulas paratiroides. Esas son las 3 complicaciones durante la cirugía.
¿Y cómo nos damos cuenta después de esto? En cuanto a la hemorragia que puede producir durante la cirugía, esto hay que controlar, hay que ligar, hay que pinzar, ligar, etc. Pero también las hemorragias pueden aparecer después de la operación, a la tardecita, a la noche, y se traduce por un gran hematoma en el cuello, un hematoma en el cuello que el paciente avisa a la enfermera y uno debe ir a revisar, y en algunos casos eso puede producir una asfixia y hay que entrar otra vez a quirófano a lavar todo ese hematoma y buscar el sitio de sangrado para volver a ligar. ¿Sí? Entonces, el hematoma es una de las complicaciones peligrosas. Gracias a Dios, últimamente no se relatan tantos ya casos de hemorragias. Y la lesión del nervio recurrente, que puede aparecer y darse cuenta uno cuando el paciente habla. Por eso que el cirujano, al terminar la cirugía y el paciente medio se despierta, empieza ya a preguntarle qué tal está. Entonces el paciente responde y ya nos quedamos tranquilos porque evidentemente entonces no hubo lesión del recurrente. Pero en algunos casos los pacientes pueden tener también disfonía en el postoperatorio inmediato por la intubación de la anestesia, ¿sí? Entonces, pero si de entrada nos responde bien, ya no hay problema, ya no nos preocupamos por el nervio recurrente. ¿Y cómo nos damos cuenta que hubo una extirpación accidental de la glándula paratiroides? Que acá está, afonía, hematoma, tetania por falta de calcio. ¿Cómo se manifiesta la tetania por falta de calcio? Vamos a suponer que haciendo la tiroidectomía total no nos dimos cuenta y hemos retirado también las glándulas paratiroides. Entonces el paciente a la tarde o al día siguiente empieza a tener pequeñas convulsiones, sobre todo mandibulares, y ahí nos damos cuenta, tenemos que hacer un dosaje del calcio para ver si hay o no una hipocalcemia. ¿Sí? Entonces, no se olviden de estas tres complicaciones más frecuentes de la tiroidectomía total. ¿Cómo se trata? Por supuesto, la afonía tenemos que tratar con antiinflamatorios, calmar a la paciente, porque ustedes se imaginan un cantante, por ejemplo, que se opera y se queda con afonía. Para ello es un modo de vida cantar. Entonces tenemos que cuidar muchísimo ese aspecto del nervio recurrente cuando estamos haciendo la tiroidectomía. Y como les dije, cuando nos damos cuenta que hay un hematoma grande en el cuello, el paciente empieza a tener dificultad para respirar. Sin dudar, se le lleva a quirófano y se abre todo, se limpia el hematoma y se busca el sitio de sangrado. Y por último, para la tetania por falta de calcio, por hipoparatiroidismo, porque se tipó la glándula paratiroides, se da calcio vía oral, creo que 100 miligramos por día, de por vida. ¿Qué se hace en el postoperatorio? Se hace control de la herida operatoria, buscando o no hematoma, control de la voz, ya dijimos, se le habla al paciente a ver cómo está, signos vitales, presión, pulso. Se empieza la tolerancia vía oral prácticamente a las 12 horas del postoperatorio. No hay ningún problema porque no se hizo una cirugía gastrointestinal, entonces no hay ningún problema en la tolerancia. Por supuesto, siempre el paciente debe estar sentadito para empezar a tomar su líquido, su agua, su té, etc. Y el alta normalmente se le da al segundo día del postoperatorio. Muy bien. Un montón de cosas entonces hoy dijimos, ojalá que nos acordemos otra vez después para nuestro examen. Entonces, hablamos de las funciones de la glándula tiroides. Hablamos de los síntomas y signos más importantes del hipertiroidismo.
Hablamos de la diferencia del hipertiroidismo Graves Bassett con el Plummer. Hablamos del laboratorio, de qué estudio se pide, radiografía de tórax, de cuello, estudio de las cuerdas vocales, una broncoscopía, ecografía, en qué caso se pide la punción y para qué se pide la punción, citología bajo pantalla ecográfica, qué medicamentos se utilizan en el preoperatorio hasta que el paciente mejore y qué cirugía se hace en el hipertiroidismo en el Graves Bassett. Sin embargo, en la enfermedad de Plummer se puede hacer solamente la lobectomía del lado que está afectado esa glándula. Y en ese caso mejora ya automáticamente, al día siguiente ya mejora la arritmia, la taquicardia, pero los pacientes generalmente toman corticoides antes y también los antiarrítmicos, ¿sí? Como la amiodarona, por ejemplo. Esas son las diferencias entre un Plummer, tratamiento preoperatorio. Antiarrítmicos como la amiodarona, corticoides y luego se opera. La diferencia es que se hace lobectomía del lado afecto. Sin embargo, en el Graves Bassett se hace la total. Bueno. ¿Preguntas, Pamela? ¿Se entendió un poquitito? No se entendió nada. Sí, doctor, se entendió todo, quedó todo claro. Entonces la próxima, para que no sea tan monótono, voy a buscar un videíto para mostrarles la tiroidectomía, ¿sí? En qué, cómo se hace, qué es lo que se cuida, dónde se liga la arteria, etcétera, etcétera. ¿Está? Sí, doctor. Junior, ¿está bien, Fabricio? Sí, doctor, se me quedó toda la clase. Guillermo. Está muy bien, doctor. Bueno, nos vemos entonces el miércoles en el hospital, ¿sí? Ok, doctor, estaremos lá. Doctor, gracias. Muy buen fin de semana. Gracias igualmente, doctor. Igual. Gracias, doctor. Suerte, suerte. Gracias, doctor.